Me encontré con un operador de tour que garantizado que íbamos a ver ballena. Si no me devuelve el dinero, vamos a ver si es cierto. Hola gente, ¿cómo están? Hoy estamos en Puerto López, Ecuador, este pequeño y humilde y sencillo pueblo situado en parte de la llamada Costa del Sol de Ecuador. Bueno, el sol hoy te lo debo, pero bueno, estamos yendo hacia la playa, hacia el mar. Desde antes de la pandemia, más de 3 años que no toco el mar. Estamos cruzando una avenida. La última ocasión fue en Vietnam, en la playa de Mui Ne o Nha Trang, creo, probablemente. O sea, este es el Océano Pacífico. Del otro lado del Océano Pacífico estábamos, a miles y miles de kilómetros. Bueno, vamos a ver qué onda, qué tal esta playa, qué tal este mar de este pequeño pueblito de pescadores de Puerto López, Ecuador. Bueno, poca gente en la playa. Ha pasado la temporada de ballenas, que fue hasta la semana pasada. No la pude agarrar la temporada de ballenas. Es un lugar excelente para divisar ballenas. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es retirarnos el calzado. Hace ya 10, 12 días que estoy con zapatillas subiendo y bajando montañas. Y bueno, a refrescar los pies en el agua y ver qué tal se siente. Yo quería meterme al agua, pero me da la impresión de que debe estar tan fría. Vamos a ver. Bueno, está fría el agua, pero no está fría en realidad. Pasa que está nublado. Yo creo que si estaría el sol, cambiaría todo el panorama de esta playa. Fíjense los kilómetros de playa que hay. Acá va a haber como 1,5 kilómetros más o menos, y para aquel lado, hasta la otra montaña, como unos 2 kilómetros. Después lo vamos a caminar un poquito. No está fría el agua, la verdad que no. Los pescadores que muy temprano vienen del mar con toda su pesca para llevarla al mercado, y por allá hay una familia, una tiendita, un parasol y nadie más, pero en el agua por ahora no veo a nadie. Bueno, vamos a caminar un poquito por la playa, ¿sí? Mojando un poquito los pies. Cuánta falta me hacía. Y mientras les cuento un poquito qué es lo que se puede hacer acá en Puerto López. Me parece que encontré un cangrejo, a ver. ¡Ay! Justo se escondió. En ese agujerito, y hay varios acá en la playa, justo se metió un cangrejo. Bueno, les decía, ¿qué es lo que se puede hacer en Puerto López? La temporada fuerte es de junio a septiembre, cuando se puede hacer avistaje de ballenas. Unas ballenas enormes que vienen desde la Antártida. Todos los años hacen su migración para venir a aparearse estas aguas. Y bueno, hay tours que se acercan en bote y bueno, podés verlas saltar y nadar ahí cerca tuyo. Incluso dicen que desde algunas de estas montañitas, de estos cerros, en ocasiones es posible verlas. Y el otro gran atractivo, ya quizás para los amantes del buceo, es la posibilidad de bucear con mantas diablo. Que son unas mantas, unas rayas enormes, gigantes. Y también creo que la temporada es de junio a septiembre. Hoy es 6 de octubre, yo sabía que iba a llegar tarde. Pregunté por las ballenas, me dijeron hasta la semana pasada había. Y bueno, no podía venir antes, lamentablemente. De todos modos me dieron esperanza de que quizás se podía llegar a ver alguna. Y lo que me comentaron, que fue toda una curiosidad, y me dijeron que es la primera vez que pasa en Puerto López, que también este año llegaron orcas a estas aguas. Increíble. Ahora voy a ir a averiguar por algunos tours. Estoy viendo un cangrejo. No, pero me acerco y se meten adentro enseguida. No lo van a llegar a ver. Voy a abandonar la playa. Me voy a dirigir hacia la calle de la Costanera y a ir averiguando algunos precios, Y bueno, después les voy contando un poquito más.
precios de tours, de buceo. Me encontré con un operador de tour que tenía un tour que salía en 5 minutos y bueno, garantizado que íbamos a ver ballenas. Si no me devuelve el dinero, vamos a ver si es cierto. La idea es avistar ballenas, los piqueros de patas azules, que son unas aves que viven en este lugar en unos acantilados, y al final hacer snorkel, un tour de 3 horas, $20. Vamos a ver, esperemos que no tengamos que reclamar el dinero y armar toda una escena y un escándalo internacional acá en Ecuador, en Puerto López. Vamos a tenerle fe al tour. Salgan a la superficie a respirar, es que nosotros vamos a poder verlas, es que vamos a poder tomar fotos o poder filmarlas. ¿Okay? Ahora si este grupo en la mayor parte de la costa del Ecuador se encuentran los piqueros patas azules. Entre más adulta es el ave, la tonalidad es más azul. Ay, no sé si llega a filmarla. Bueno, estamos así. Medio que nadie habla. Si por hablar la ballena no fuera a asomarse. Estamos todos boteando, mirando, buscando en el horizonte a ver si se vuelve a asomar. Increíble esto, no lo puedo creer. Bueno, acabo de ver el lomo de la ballena. Chicos, aquí está el bebé, aquí atrás. ¿Podrán observarlo? Atrás de nosotros, muy cerca. Allí. Momento de máxima expectativa. El día de la noche que está el bebé y la cría. Pero ¿en dónde, no? A ver del otro lado. Ahí está la madre. Ahí está la madre. ¿Cuánto mide? La hembra es más grande que el macho. La hembra llega a medir de 16 a 17 metros. A la edad adulta, muy grande. Bueno, está registrado como el quinto animal más grande del mundo. Ahí está. Está el bebé. Está muy pequeñito. Cuando recién nace la cría, mide de 2,5 metros a 3 metros aproximadamente, ¿no? Es lo que mide una cría. Ahí está. Increíble, hermoso. Está tan cerca. Bueno, la verdad, increíble experiencia. Súper emocionante tener estos animales tan grandes, plena naturaleza, tan cerca tuyo. Algunos pasaron hasta 10 metros. Increíble. Mirando el horizonte, viendo si hay alguna espuma en el mar, si asoma algo, y bueno, un poco ver a ver quién la ve primero, ¿no? Esa es la estela, es una estela que deja en el agua la cola de la ballena, entonces así podemos ver por dónde anda. Por ahí anda. De a ratos desaparece y vemos y empezamos a buscar y de a ratos aparece nuevo. Parece ser así la actividad. ¡Oh, Dios!
para filmar esto, porque es un gran angular. Y me imagino que se deben ver chiquitas o lejos, pero están acá nomás y son enormes. Es un espectáculo único. Está ahí abajo, acá nomás. Está a 5 o 6 metros del borde. Todo eso que se ve más blanco o celeste clarito es el vientre, la panza, cuando nada panza arriba o la parte de abajo de las aletas. Pareciera como que brilla. De a ratos aparece la mamá, de a ratos aparece la cría, de a ratos se las ve a las dos nadando juntas. Qué lindo. Ah, no, miren. Está cerquísima. ¿Bajo el agua? Pero no sé si llego. No llego. Ahí va. No llega. Bueno, vamos terminando el avistamiento, la verdad que hace un rato largo ya que las venimos siguiendo, vamos a dejarlas tranquilas. Y ahora vamos a ir hasta una isla acá cercana y vamos a hacer un poco de snorkel. Bueno, la visibilidad no es la mejor, tampoco hay luz del sol y bueno, hay algunos peces interesantes, pero bueno, no es el super lugar para hacer snorkel. El agua dentro de todo no está tan fría, está bien, pero bueno, ahora cuando salgamos hay un poco de viento y vamos a pasar un poquito frío, hay que secarse enseguida. Bueno, ya otra vez en tierra firme. ¿Qué les puedo contar del tour? La verdad que no lo tenía planeado. Mi idea para hoy era simplemente caminar un poquito por la playa, quizás meterme al mar, ir a un mirador que está por ahí atrás, hacer algunas fotos. Y bueno, vimos ballenas. La verdad no le tenía fe al tipo que me vendió el tour. Pensé que iba a tener que pelearme después del tour para que me vuelva a La Plata y no, vimos ballenas, vimos una ballena, una madre con su ballenato. Son ballenas jorobadas que todos los años migran
desde la Antártida hasta estas aguas más cálidas en busca de alimento y vienen acá a aparearse y a tener sus crías. Y bueno, ya estaba en esta época, como le dije, son los primeros días de octubre, ya estamos fuera de la temporada, pero sin embargo aún se pueden ver, así que bueno, la sensación de ver una ballena a metros, de a rato estaba a 4 o 5 metros, es súper emocionante. La verdad, yo 1000 veces vi documentales de ballenas, imágenes de ballenas en la tele, pero tenerlas ahí yo creo que pasa, es como una inyección de alegría cada vez que aparece y que te aparece tan cerca tuyo. Y creo que pasa más por la emoción que genera estar cerca de estos animales tan fabulosos. Tienen unos 16, 17 metros de largo las hembras, pesan 40, 50 toneladas y se alimentan simplemente de plancton y de krill. No tienen dientes este tipo de especie de ballenas jorobadas. Y bueno, la verdad, súper emocionante. Una inyección de alegría cada vez que la ballena se acercaba tanto a la embarcación. En Argentina, en la zona de Puerto Madryn, se puede hacer avistaje de ballenas. Es otra especie, creo que es la ballena franca austral. Así que bueno, el que tenga la posibilidad de hacerlo, por favor vaya, no se quede solo con las imágenes de la tele, porque creo que lo que cuenta es la experiencia y es la emoción. Como dicen acá en Ecuador, Chulia vida, que significa Hakuna Matata, pura vida, carpe diem, vive el momento. Chulia es una palabra quechua que significa único o solo, ¿sí? Así que bueno, el sentido es ese, solo hay una vida y hay que aprovechar los momentos. Y esto que no estaba planeado fue espectacular. Acá parece que están los pescadores con su faena, trayendo su pesca, su mercadería. Vamos a ver si podemos ver algo. ¿Y este grandote? Dorado. Dorado. Calamar. Calamar, sí. ¿Y esto es pulpo? Sí, es pulpo. Y bueno, volviendo a las ballenas, no me las puedo sacar de la cabeza. Las encontramos enseguida, a los 15, 20 minutos de navegación. Les avisaron desde otra embarcación que habían visto. Nos acercamos, yo miraba a toda la gente mirando, digo, esto debe ser un truco también para después no querer devolvernos el dinero. Y no, las vimos, no sé, 8, 9, 10 veces. Aparecía y desaparecía la ballena. En realidad era una madre con su cría, que bueno, que la fuimos viendo en distintos momentos del recorrido, y hasta parecía que iban agarrando confianza porque cada vez estaban más y más cerca. Realmente súper lindo, súper emocionante, súper recomendable. Esta mañana cuando llegué y empecé a caminar por la playa, sentí que este pueblo, que Puerto López, tenía como una vibra muy especial y que me iba a quedar más días de lo que en principio tenía pensado. Y bueno, parece que no me equivoqué. Vuelvo a lo mismo, las ballenas, un espectáculo espectacular, valga la redundancia, un espectáculo alucinante, póngale todos los adjetivos que quiera.